Hola a todos, en este video continuaremos viendo temas de generación de variables aleatorias. Seguimos en el paso 4 de recolección y análisis de datos, pero ya estamos en la parte de ingresar las variables aleatorias a nuestro modelo de simulación. Hasta ahora hemos visto la técnica de transformada inversa para generar variables aleatorias, pero ahora lo vamos a ver con una distribución empírica. Y es que no necesariamente en nuestro análisis de entrada podemos ajustar los datos que tenemos observados a distribuciones específicas que existan. Por ejemplo, supongamos que tenemos estas observaciones de los tiempos de procesamiento de 100 entidades y no logramos ajustarlos a ninguna distribución conocida. Entonces, lo que vamos a crear es nuestra propia distribución empírica de probabilidad acumulada que describa estos datos. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. En este caso los tenemos ordenados en estos intervalos de 0.25 a 0.5 horas. Observamos 31 entidades que tuvieron un tiempo de procesamiento entre este rango y así sucesivamente con cada uno de estos rangos. Entonces vean que están ordenados estos rangos de menor a mayor. Eso es relevante para poder calcular nuestra función de probabilidad acumulada. Con estas frecuencias observadas, nosotros podemos calcular unas frecuencias relativas que hacen referencia como la probabilidad de que una entidad caiga en estos intervalos, de que el tiempo de procesamiento de una entidad, de nuestra muestra, claro está, caiga dentro de este intervalo. Y con esas frecuencias relativas las podemos ir acumulando para poder calcular una frecuencia acumulada. En nuestra muestra, pues el mayor valor de lo que es el tiempo de procesamiento de las entidades es 2 horas. Y 2 horas, pues básicamente acumula el 100% de la probabilidad. Entonces, pues a partir de estos datos nosotros podemos crear nuestra propia función de probabilidad acumulada totalmente empírica. Y si nos damos cuenta, pues el valor de 0.25 horas para el tiempo de procesamiento es el valor más pequeño que tenemos. Entonces, pues ese valor, vean que acumula el 0% de la probabilidad. 0.5 horas acumula el 0.31, el 31% de la probabilidad acumulada. Una hora acumula ya el 41% de la probabilidad acumulada. 1.5 horas acumula el 0.66 y 2 horas acumula el 100% de la probabilidad acumulada de nuestros datos. Entonces vamos a crear esta función de probabilidad acumulada y ya a partir de esta función de probabilidad acumulada empírica podemos pues crear nuestros datos utilizando el método de la transformada inversa. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un número pseudo aleatorio entre 0 y 1 que sea 0.54, vamos a encontrar cuál es el valor de esta variable que acumula el 54% de los datos, que se supone que debería estar entre estos valores. Para poder encontrar esto, pues vamos a mover nuestro eje de referencia al punto 1.041, que es muchísimo más sencillo manejar nuestro transformada inversa en este punto de referencia, precisamente porque el intercepto de esta recta es cero. Para eso necesitamos claramente nuestra función de una recta, la ecuación de una recta, en donde pues ya podemos deshacernos del intercepto, porque para este nuevo punto de referencia el intercepto es cero. Y lo que necesitaríamos vendría siendo la pendiente, y claramente lo podemos calcular porque la pendiente de esta recta es el valor en y de este punto es 0.66, el valor en y de este punto es 0.41, entonces podemos calcular fácilmente la pendiente de esta recta que vendría siendo 0.5. Realmente lo que nos interesa con este eje de referencia que estamos teniendo es esta partecita pequeñita y' de toda esta probabilidad acumulada. Realmente ese y' vendría siendo la probabilidad acumulada que generamos aleatoriamente menos el sistema de referencia, el eje 0 del sistema de referencia que vendría siendo 0.41. Entonces y' vendría siendo 0.13. Y lo que vamos a estar calculando es este valor x', que es una partecita de este xy que estamos generando. Entonces, si se dan cuenta, con la ecuación de nuestra recta sin el intercepto, lo que estamos teniendo es que y' es igual a m por x'. Ya conocemos y' que es 0.13, ya conocemos m que es 0.5 y así podemos aplicar nuestra transformada inversa que nos daría que x' sería 0.26. Con estos datos, pues ya podemos calcular el valor que realmente tendría xy,
porque nuestro sistema de referencia estaba en el valor de x igual a 1, más el x' que acabamos de calcular vendría siendo 0.26, y entonces al haber generado una probabilidad acumulada aleatoria con el método de congruencia lineal de 0.54, lo que estaríamos generando es una variable, o más bien un tiempo de procesamiento de una nueva entidad de 1.26 horas, que vendría siendo el valor de la variable aleatoria que estamos generando.